Buenas tardes a todas y todos. Buenos días a aquellos que están más en la zona norte de América, América Central. Bueno, un placer vernos y verlos y verlas nuevamente por aquí en un nuevo ciclo de conferencias magistrales que organizamos desde la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. La verdad, un placer estar inaugurando este nuevo ciclo que ya llevamos, es el quinto ciclo de conferencias magistrales, así que esperamos que este año sea también con docentes, profesores y profesoras tan interesantes como hemos venido trabajando años anteriores. La conferencia magistral de hoy será sobre desafíos para la justicia argentina en materia de juicios de lesa humanidad, que estará a cargo del juez y profesor doctor Daniel Rafecas, que ahora pasaré a presentar a continuación. Previamente, algunas cuestiones de agradecimientos y algunas precisiones para la presente videoconferencia. Ante todo, agradecemos a todas las asociaciones e instituciones de defensa pública que forman parte de la IDEF por difundir esta actividad. En todas las defensorías de América que forman parte de la IDEF hemos recibido más de 300 inscripciones, así que muy agradecidos por ese lado. Por otro lado, como siempre hacemos, esta conferencia está siendo grabada, con lo cual después la idea es subirla al canal de YouTube de la Defensoría General y difundirlo también a través de IDEFI, que queda como material de capacitación. Y en cuanto a las reglas del Zoom, por favor, ahí solicitamos que controlen los micrófonos, que no se enciendan de manera automática, más que nada aquellos y aquellas que están conectados por celular. En la medida de lo posible, solicitamos que dejen las cámaras encendidas. En cuanto al certificado de asistencia de la presente conferencia, ahora vamos a poner en el chat un link, que ahí pedimos que ese link los lleve a un formulario, que les pedimos por favor que lo completen y en estos días le haremos llegar a todos los presentes el correspondiente certificado de asistencia. Y en ese sentido solicitamos que el chat lo dejen liberado para preguntas, comentarios, para generar luego de finalizada la conferencia un breve intercambio con el doctor Rafecas. Así que, bueno, paso ahora sí a presentar al doctor Rafecas. Ante todo, dispensamos a la doctora Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación y secretaria general de la IDEF, que por cuestiones personales no va a poder estar presente el día de hoy. Eh, bueno, el doctor Rafecas es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, donde defendió su tesis titulada El mal menor como justificación penal. Es profesor titular de Derecho Penal de la misma Universidad de Buenos Aires y docente, asimismo, de otras instituciones académicas. Es juez en lo criminal y correccional de la Nación de Argentina, cargo que ocupa desde el año 2004 y con especialización en temas de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Ha publicado diversos libros, entre ellos Historia de la Solución Final sobre el Holocausto, la cuestión criminal, donde aborda problemas del sistema penal y también derecho penal y derechos humanos, entre una diversidad, obviamente, de artículos en distintas revistas y libros. Así que, bueno, con un fuerte agradecimiento al doctor Rafecas por haber aceptado estar aquí acompañándonos. Sin más, le paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias también a, bueno, a la Defensoría General de la Nación y bueno, a esta iniciativa que conjuga y reúne a través de estos medios maravillosos que tenemos a, bueno, a defensores de toda la región. Y así que bueno, para mí es un honor y un placer compartir esta hora aproximadamente que vamos a tener para presentarles el tema que motiva este encuentro y por supuesto sobre el final de nuestra reunión abrir espacio también para preguntas o inquietudes de las y los colegas bueno, que están hoy asistiendo a este evento.
Como ustedes saben, la Argentina, igual que muchos otros países del cono sur de nuestra región, durante los años 60 y 70, bueno, hemos padecido muy, muy terribles dictaduras militares. Y en el caso de la Argentina, bueno, tuvimos una sucesión, ¿no?, de regímenes militares desde 1930 en adelante. Y el más cruento fue el último régimen que transcurrió en Argentina entre 1976 y 1983. Y es en el marco de esta última dictadura que, bueno, en la Argentina se generaron una serie de crímenes masivos y sistemáticos cometidos por quienes detentaban el poder en ese momento, que básicamente los podemos condensar o resumir en 4 o 5 ejes. Básicamente, la aparición en toda la geografía del territorio argentino de centros clandestinos de detención y tortura, la persecución sistemática de organizaciones de izquierda o que de una u otra manera manifestaban disidencia o enfrentamiento político a la dictadura de ese momento, la utilización de mecanismos de exterminio de muy difícil rastreo o esclarecimiento posterior, como fusilamientos masivos en zonas inhóspitas y desconocidas, con enterramientos, ¿no?, en zonas inhóspitas y desconocidas, enterramientos con víctimas NN, o también vuelos de la muerte, es decir, un método de eliminación, de asesinato y de eliminación masiva y sistemática de cautivos y de detenidos, utilizando aviones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad y arrojando miles de víctimas en mar abierto. Y el otro eje también que caracterizó a las prácticas sistemáticas represivas de aquella dictadura fue la utilización masiva y ubicua de la tortura como método o como mecanismo para obtener o arrancar información de las víctimas que iban siendo secuestradas en esta maquinaria represiva de la que estamos señalando, ¿no? Y de esta manera, bueno, decenas de miles de perseguidos políticos fueron conducidos a estos centros clandestinos, donde se recreaba el universo de los campos de concentración, donde se generaba un proceso de deshumanización sistemática, donde las víctimas, de modo general, no podían utilizar la vista, ni el habla, ni la locomoción, donde eran alojados en lugares inhumanos, donde eran objeto de amenazas y de tortura de forma permanente, sometidos a un régimen de subalimentación y prácticamente víctimas que de a miles y miles quedaban suspendidas en una zona gris entre la vida y la muerte, ¿no? La sumatoria de estas cuestiones, y no me quiero olvidar de un aspecto más también muy importante de lo que fue esta dictadura, que fue la decisión desde las más altas autoridades del régimen militar de disponer como si fueran objetos o animales de los bebés recién nacidos o niños de muy corta edad que caían o que eran secuestrados también junto con sus padres o junto con sus madres en el caso de que estuvieran embarazadas. Y en la Argentina tuvimos entre 400 y 500 niños o nacidos en cautiverio o secuestrados de muy corta edad que fueron, a través de un plan sistemático, no fueron asesinados, sino que fueron entregados clandestinamente a familias católicas cercanas, en general cercanas a la corporación militar o de fuerzas de seguridad. O los propios represores muchas veces también terminaron apropiándose de esas criaturas. Así que la sumatoria de estos aspectos y algunos otros, lo que ha conducido en definitiva es que
desde todos los ámbitos democráticos en la Argentina tenemos muy claro que lo que ocurrió en aquella última dictadura entre el 76 y el 83 del siglo pasado, fue la página más negra en la historia de nuestro país. Fue el momento en el cual el mal absoluto se hizo cargo del poder y desplegó todas estas aberrantes prácticas afectando la vida, la dignidad y la libertad y la integridad sexual y la identidad de miles y miles y miles de compatriotas. Por supuesto, inscribiendo una página más en una larga lista de horrores y de prácticas de genocidio y de lesa humanidad que se venían perpetrando en otras latitudes, ¿no? Durante las décadas pasadas, pero con claras reminiscencias y con clara influencia de prácticas llevadas a cabo por la Gestapo durante la época del régimen nazi, y con una lógica de solución final que también es muy notable en el caso de la Argentina, ¿no? Es decir, el establishment y los factores de poder en la Argentina, sobre todo durante periodos dictatoriales previos, habían intentado resolver la cuestión de la aparición de la izquierda en la Argentina. Se había intentado tipificando la pena de muerte, sancionando nuevos delitos penales, incluso tipos penales de autor en vez de acto, estableciendo comisiones especiales o tribunales especiales, una larga lista de iniciativas, ninguna resultó satisfactoria a los ojos de los que controlaban el poder. Finalmente, en el año 76, cuando irrumpe la última dictadura, se pone en marcha un proceso de solución final. Un proceso de solución final de la cuestión de la izquierda, de las organizaciones armadas, de las organizaciones subversivas y de todos los que los apoyaban de una u otra manera. La solución final va a ser el exterminio físico de todos ellos, y entonces es el saldo que con el que la democracia recuperada en 1984 se va a encontrar, es el saldo que va a desencadenar la primera Comisión Nacional por la Verdad de la región, que fue la CONADEP, que va a trabajar entre el año 84 y 85 y va a entregar el informe del Nunca Más, que es muy, muy famoso y es un hito muy importante en comisiones de la verdad a nivel global. Y paralelamente, bueno, la democracia recién recuperada con el presidente Raúl Alfonsín va a disponer una medida muy valiente, que es la de impulsar el famoso juicio de las juntas militares, que se va a desarrollar durante el año 1985 y que va a terminar con condenas, especialmente contra las primeras junta militar, que estaba formada por el general Videla, el almirante Macera y el brigadier Agosti. Y esta sentencia contra los excomandantes de 1985 también va a ser un hito histórico para la justicia de la Argentina, pero también para la región y a nivel mundial, ¿no? Va a ser, por ejemplo, la primera vez que se va a aplicar en un tribunal a nivel mundial, la primera vez que se va a utilizar el criterio de la autoría inmediata por aparato organizado de poder, una construcción que ya había propuesto el profesor Roxin en los años 60 y que nunca ningún tribunal la había aplicado. Bueno, el juicio de la Junta fue pionero en este sentido. El propio profesor Roxin, recientemente fallecido, lo destaca en el tomo 2 de su tratado publicado en Múnich en 2002, esta cuestión. Pero bueno, por supuesto, además, en términos de verdad, de justicia, de reparación a las víctimas, fue un hito muy, muy importante. Y ya de por sí fue un enorme desafío, ¿no? Llevar adelante ese juicio, no solo para los dos fiscales que estaban a cargo de esta acusación, que eran los doctores Julio Estracera y Luis Moreno Campo, sino también para los 6 integrantes de la Cámara Federal en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires en pleno, que fue presidida alternativamente por, bueno, los doctores León Aslanian, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma, el doctor Torlasco,
Este, y que, bueno, tuvo este resultado tan importante y este impacto, ¿no? Tan importante en términos de garantía de no repetición, en términos de consolidación de la idea del nunca más, definición de quiénes eran las víctimas y quiénes eran los victimarios, que para ese entonces no estaba para nada claro, a partir de los discursos negacionistas y relativistas de la propia dictadura. Y bueno, a partir de ese momento, pese a que la Cámara Federal, cuando dicta la sentencia, que además fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, la intención del Poder Judicial argentino era que ahora que se habían juzgado a los excomandantes, es decir, a la cúpula, a los máximos responsables, esto debía haber sido continuado por otros procesos contra los mandos medios y los ejecutores directos. Es decir, el juicio de las juntas, por lo menos desde la perspectiva de la Cámara Federal de la Capital, se tenía la intención de que fuera como el punto de partida para que continuasen los procesos, las acusaciones y las condenas contra los mandos medios y contra los integrantes de los grupos de tareas y demás ejecutores directos. Cuando el Poder Judicial en la Argentina, en 1986, comienza a dar los primeros indicios de que esto iba en serio y empiezan a llegar citaciones a prestar declaración indagatoria de mandos, de altos mandos del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y empiezan a haber detenciones con prisión preventiva de lo que eran jefes de cuerpo, jefes de área y altos mandos. Esto resultó intolerable en ese momento para el partido militar o para la corporación militar, y se generaron en nuestro país, en la Argentina, una serie de levantamientos militares contra el orden constitucional que pusieron en riesgo la paz social, que pusieron en riesgo la democracia recién recuperada, y frente a estas extorsiones y estas amenazas del partido militar, la democracia de aquel entonces cedió y se sancionaron una serie de leyes de impunidad, conocidas como leyes de punto final y de obediencia debida, sumado unos años después a la firma de indultos a los únicos condenados y procesados que había en la Argentina, firmado por el presidente siguiente, Carlos Menem. Y entonces, para decirlo brevemente, se inauguró en nuestro país, en la Argentina, una etapa de olvido y de impunidad que duró aproximadamente 17 años. ¿Sí? Todo a fines de los años 80, todos los años 90 y comienzos de los años 2000. Hasta que, durante los años 2000, el Poder Judicial comienza tímidamente a dar muestras de que esa etapa debía terminar y que tenían que retomarse las investigaciones judiciales por delitos de lesa humanidad. Y entonces ahí va a haber en 2001 un fallo judicial de un juez de primera instancia que va a declarar inconstitucionales esas leyes de obediencia debida y punto final, por contradecir el derecho internacional, por contradecir la exigencia de la comunidad internacional y especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho reiteradamente que frente a crímenes de lesa humanidad deben removerse todos los obstáculos materiales y jurídicos que pretendan oponerse a su esclarecimiento con el objetivo de llevarle reparación a las víctimas. Esta sentencia del 2001 fue confirmada en 2003 por la Cámara Federal y en 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en el famoso fallo Simón. El fallo Simón es uno de los fallos más importantes de la historia de la Corte Suprema, por lo menos de los últimos 40 años, desde la recuperación de la democracia, porque este fallo Simón de la Corte lo que va a hacer es reabrir las investigaciones judiciales en todo el país por crímenes de lesa humanidad. Y aquí llegamos entonces al momento en el cual, bueno, se plantearon enormes desafíos de todo tipo al Poder Judicial de aquel entonces en términos de cómo enfrentar una tarea tan gigantesca
cómo era la de investigar y juzgar prácticamente de cero lo que había sido el terrorismo de Estado, la represión ilegal, masiva, sistemática, en todo el país, cometida por la dictadura 30 años antes, ¿no? 35 años antes, del año 76 al año 83. En mi caso personal, yo de alguna manera puedo contarlo también desde mi rol como juez federal, porque el destino quiso que yo asumiera en el año 2004, en octubre de 2004, como titular de un juzgado federal en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba radicada la megacausa o la causa, digamos, madre, de lo que era el primer cuerpo de ejército, es decir, una zona, un territorio muy, muy grande que abarcaba la ciudad de Buenos Aires, toda la represión del ejército y de la aeronáutica en la ciudad de Buenos Aires, los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y algunas otras jurisdicciones. Así que allí, cuando a poco de asumir, bueno, ya teníamos este desafío por delante y bueno, hubo que tomar algunas decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese momento, en el proceso que estaba congelado, que estaba archivado, había aproximadamente medio centenar de reclamos y de peticiones de organismos de derechos humanos, de colectivos de sobrevivientes, de familiares, de víctimas del terrorismo de Estado que reclamaban y exigían al juez abrir las investigaciones y entonces, bueno, proveer verdad, justicia, reparación respecto de esos miles de casos. En ese momento, entonces, como juez, había una disyuntiva, había un dilema. O se encaraban todos los pedidos en forma simultánea, pedidos que una vez que se sancionó, que la Corte Suprema dictó el fallo Simón, se multiplicaron por 5, ¿no? En vez de tener 50 pedidos, teníamos, no sé, 200, o tal vez más. Entonces, el dilema era o tramitar todos los pedidos en forma simultánea, que por lo menos desde mi experiencia eso hubiera llevado a la parálisis, o bien establecer prioridades y respetar esas prioridades y asignarle a esos casos prioritarios los escasos recursos humanos y materiales que teníamos disponibles en ese momento en el juzgado. Bueno, esta segunda opción fue por la que yo opté como juez y más o menos arbitrariamente el criterio que yo establecí para dar prioridad fue decir, bueno, vamos a comenzar a ocuparnos, a reabrir las investigaciones, comenzando por los centros clandestinos que hayan agrupado a la mayor cantidad de víctimas, que hayan permanecido más tiempo en esos años en desenvolvimiento, que hayan también convocado más perpetradores. Y así fue entonces que comenzamos a trabajar y este fue el primer desafío con el cual nos tuvimos que lidiar o que tuvimos que enfrentar. Y mirándolo ahora en retrospectiva, ya que pasaron 20 años y que hasta el día de hoy seguimos trabajando en estos procesos de lesa humanidad en la megacausa del primer cuerpo, bueno, fue una decisión acertada, o por lo menos no fue una decisión errada. Y por supuesto, tuvimos que explicitarlo a todos los querellantes, a todos los familiares, sobrevivientes y organismos que estaban pugnando porque se traten sus casos. Bueno, esto les fue explicado desde el primer momento. La verdad es que en una abrumadora mayoría todos comprendieron, todos fueron pacientes, todos esperaron su turno. Algunos tuvieron que esperar, lo confieso, tuvieron que esperar algo así como 5 años.
hasta que les llegó el momento en el cual mis equipos de trabajo pudieron ocuparse de un determinado centro clandestino que era de pequeñas dimensiones, que habían pasado pocas víctimas y que había durado poco tiempo, ¿no? Esos fueron los que quedaron para el final. Pero mirándolo de vuelta en retrospectiva, finalmente todos, más temprano o más tarde, obtuvieron respuesta del Poder Judicial y en la medida que las pruebas, que los estándares probatorios lo permitieron, se pudo, bueno, llamar a indagatoria, detener en prisión preventiva, procesar, elevar a juicio y luego tribunales orales que terminaron condenando prácticamente a todos los que nosotros hemos identificado como autores en algún lugar de la cadena de mando o como autores directos con distribución de roles, ¿no? dentro de los centros clandestinos. Así que este desafío fue superado, digamos, por lo menos en la experiencia personal. El otro gran desafío era la cuestión de la prueba. ¿Cómo alcanzar un estándar probatorio suficiente que permita convocar como sospechoso a declaración indagatoria a un acusado y con prueba, digamos, con prueba suficiente también que pueda soportar o sostener una sentencia condenatoria, ¿no? Porque este también era un dilema para mí como juez en ese momento, como juez de instrucción o como juez de la etapa preparatoria. Ahí también había un dilema de mi parte. Había dos posibilidades. Yo tenía perfectamente la posibilidad de detener a, para decirlo para decirlo en sentido, a grosso modo, podía haber detenido 1000 perpetradores, los podía haber indagado y los podía haber procesado con elementos de sospecha mínimos, pero que para la instancia preparatoria eran suficientes. A sabiendas de que el 50% o más de ellos no iban a lograr superar el estándar probatorio en la siguiente instancia, en la instancia del juicio oral y donde colegas míos, jueces de sentencia, se vean ante la situación muy, muy delicada de absolver a estos acusados porque la prueba que había enviado el juez de instrucción no era la suficiente para una sentencia condenatoria. Bueno, esto yo no es lo que hice. Yo opté por el otro camino, que era un camino que tenía también muchas complejidades, ahora las voy a explicar, pero yo lo que decidí fue que solamente iba a dar el paso en esta mega causa de detener, llamar a indagatoria, procesar y elevar a juicio a un determinado perpetrador, allí cuando tuviera elementos de prueba que puedan soportar una acusación y que puedan fundamentar una condena en la instancia siguiente. En ese sentido, yo actué más como un juez de sentencia que como un juez de instrucción. Y por lo tanto, mirándolo en retrospectiva, yo no elevé a juicio a 1000 perpetradores, elevé hasta el día de hoy aproximadamente entre 350 y 400. Pero esos 350/400 perpetradores que yo elevé a juicio en decenas de tramos relacionados con decenas de centros clandestinos, de operativos, mandos altos, mandos medios y ejecutores directos, según el caso, el 99% de esos casos fueron objeto de condenas. No sé si el 99%, pero más del 95% fueron objeto de condena y mi juzgado registra una cantidad muy baja de absoluciones, por duda, por ejemplo, por falta de prueba. Bueno, justamente porque esa también fue una decisión correcta. Frente a ese desafío, es siempre recomendable la prudencia y, en todo caso, no trasladarle un problema mucho más grave luego a la instancia oral. Además de que, por supuesto, esto ahorra recursos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa Pública.
hace mucho más eficiente el sistema, le da más prestigio, es decir, o menos desprestigio, como ustedes quieran. No se defraudan las expectativas que tienen cifradas las víctimas y los querellantes en que finalmente esos acusados sean condenados. No se generan falsas expectativas. Pero bueno, esto tuvo un costo en la primera instancia porque acá siempre hubo tensiones con los querellantes, con los abogados que representan a las víctimas, que siempre pretenden más, siempre quieren más acusados, más acusaciones, más cargos, que se reconozcan más víctimas, que se reconozcan más lugares, más operativos, cuando no hay pruebas suficientes, ¿no? Y esto yo confieso que los primeros años me llevó a tener situaciones difíciles con muchos abogados querellantes que no comprendían los argumentos que les estaba dando el juzgado, pero con el paso del tiempo, con el devenir de los procesos, finalmente terminaron entendiendo que esta era la mejor estrategia. ¿Sí? Pero bueno, este también fue un desafío ciertamente relevante. Y con respecto a la prueba en concreto, bueno, esto también es un desafío, porque nosotros teníamos que retrotraernos 35, 40 años, o incluso más cerca en el tiempo, hacia atrás para buscar pruebas de operativos, de participación criminal de determinados agentes en determinados centros clandestinos. Y para esto, bueno, no ha quedado otra que convertirnos, nosotros como unidad de trabajo, como juzgado, convertirnos en expertos, absolutamente expertos, expertos artesanos, si se quiere, en el sentido de qué pruebas buscar, dónde buscarlas, cómo llegar a esas pruebas, cómo leerlas, cómo interpretarlas, porque muchos documentos de la época, los que sobrevivieron, digamos, a la destrucción generalizada, ¿no? de prueba documental comprometedora, lo que ha sobrevivido en los pliegues de la burocracia estatal, especialmente en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad o en los servicios de inteligencia, lo que ha sobrevivido está en un lenguaje muy críptico, ¿no? Está en un lenguaje muy particular, con siglas, con referencias a resoluciones o a consignas propias del lenguaje castrense o del discurso policial. Bueno, no queda otra que convertirse en un experto descifrador de esos símbolos, de esos signos, de esos significantes, y nos hemos hecho expertos. Y hoy en día nosotros sabemos leer esos documentos, sabemos sacarle el jugo, sabemos qué es lo que documentan, qué es lo que prueban. Y entonces, bueno, las pruebas documentales, prácticamente en todos los tramos de nuestra investigación, han pasado a ser una pieza fundamental de la prueba de cargo, ¿no? Contra los acusados. Y la otra gran vertiente de prueba de cargo han sido, por supuesto, los testimonios de los sobrevivientes, que la dictadura, por una u otra razón, dejó ir, la presentó ante el Poder Ejecutivo y esa persona abandonó la clandestinidad y pasó a ser un detenido, un preso político con contactos en el mundo exterior, y luego finalmente al final de la dictadura fueron liberados y hoy son entonces testigos fundamentales en nuestro proceso. Y luego también tenemos en general muchas personas que fueron secuestradas, estuvieron cautivas en condición de desaparecidos y por distintas razones fueron liberadas directamente, ¿no? Bueno, esas miles de personas que fueron liberadas y que pasaron para decirlo gráficamente, ¿no? Que vieron de frente a la gorgona, ¿no? Estuvieron frente al mal absoluto, al terror, fueron objeto de tortura, interrogatorios ilegales y luego fueron liberadas. Obviamente son
espina dorsal, la columna vertebral de las acusaciones y de las sentencias condenatorias. No solamente porque ellos han visto y oído en tiempo real lo sucedido y recuerdan apodos de perpetradores, recuerdan fisonomías, recuerdan rostros, voces, y luego todo esto fue propicio para el reconocimiento judicial de quiénes eran los autores que eran sus captores. No solamente por eso, sino por el hecho de que tanto en la etapa de instrucción, que es en la que yo participé, como en la etapa, especialmente en la etapa oral, esos testimonios están cargados de una sensibilidad, están cargados de un énfasis, de una elocuencia pocas veces vista en los ámbitos judiciales. ¿Sí? Como esas víctimas en aquel momento fueron llevadas al borde del abismo, ¿no? Fueron puestas en una zona entre la vida y la muerte. Bueno, los testimonios no son un testimonio cualquiera, son testimonios desgarradores, son testimonios que salen del fondo del alma, son testimonios que en sí mismos son reparadores, ¿sí? Porque esto es algo que los que trabajamos en estos casos desde delitos de lesa humanidad lo descubrimos sobre la marcha. Resulta que cuando una víctima es escuchada, es contenida por un fiscal o por un juez en el ámbito de estas investigaciones, esto ya por sí mismo es un acto reparador para la víctima. La víctima se siente reparada materialmente y moralmente a partir de que el Estado, a través de un tribunal de justicia, la contiene y la escucha y valora esa declaración, y por supuesto esa declaración va a insertarse en un corpus mucho más grande que va a terminar, ¿no?, fundamentando luego detenciones y condenas. Así que ese aspecto también es importante de lo que es la prueba testimonial, que reitero, en estos casos ha sido decisiva. Ha sido decisiva y es en todo caso un punto diferente con lo que había ocurrido con el régimen nazi en el tramo de lo que fue el Holocausto, con, por ejemplo, las cámaras de gas, ¿no?, o los fusilamientos masivos en la Unión Soviética, que prácticamente no habían tenido sobrevivientes. No había nadie para contarlo, no había nadie que pueda describir en un tribunal de justicia que era ser conducido a una cámara de gas en Birkenau o en Sobibor o en Treblinka. Nadie quedó vivo para contarlo. No ha sido el caso de la Argentina. El terrorismo de Estado en la Argentina, por alguna razón, por supuesto, a la mayoría de los cautivos que fueron a parar a centros clandestinos, el destino fue el asesinato y la desaparición forzada, pero un porcentaje considerable, aproximadamente un tercio, ¿sí?, 1 de cada 3 de las víctimas que fueron a parar a centros clandestinos, o bien luego fueron blanqueadas ante el Poder Ejecutivo, o bien fueron liberadas, a veces en horas, a veces en días, a veces en semanas o en meses. Bueno, esos sobrevivientes son lo que explican en algún punto, si se me permite la expresión, el éxito de los juicios, del progreso de los juicios de lesa humanidad en la Argentina, por lo menos desde la perspectiva de la acusación y desde la perspectiva también de los jueces de instrucción que nos convencimos de esto y elevamos a juicio. Para que tenga una idea, en la Argentina vamos camino a los 2.000 condenados. Vamos camino lentamente a llegar a la cifra de 2.000 condenados en todo el país. Ahora estamos en una cifra entre los 1.500 y los 2.000. Hay otros 1.000 que están en camino, están o indagados o procesados o en la etapa de juicio oral. Y esta es una cifra, bueno, de la cual consideramos suficiente, ¿no? Nos consideramos satisfechos, digamos, en términos de provisión de verdad, justicia y reparación moral
a todas las víctimas del terrorismo de Estado. Ahora bien, ¿tenemos desafíos? Sí, claro, tenemos desafíos. Básicamente, yo me voy a referir de las cuestiones que hemos logrado avanzar y me voy a referir a los desafíos que tenemos pendientes hoy en día en la justicia argentina con relación a estos crímenes cometidos hace ahora casi 50 años. El año que viene se van a cumplir 50 años del golpe de Estado que precipitó toda esta situación. Está claro que hemos logrado avanzar convenientemente. Está claro que hemos logrado avanzar convenientemente, por ejemplo, en reconstruir las estructuras de mando y la distribución de funciones hacia adentro de la dictadura que conformaron ese aparato de poder clandestino, ilegal, criminal, que ejecutó estos miles y miles y miles de crímenes, de torturas, de secuestro, de desaparición forzada, de violaciones o abusos graves, sexuales, secuestro, robo de niños, etc. Eso ya desde el juicio de las juntas del 85 y en los juicios posteriores, a partir de los 2000, lo tenemos suficientemente reconstruido. Esa maquinaria de poder destinada a la persecución de perseguidos políticos está suficientemente reconstruida. También hemos logrado reconstruir, para decirlo de alguna manera, la vida cotidiana dentro de los centros clandestinos de detención y tortura en todo el país. Hemos logrado comprobar, verificar y reconstruir la dinámica que se generaba sistemáticamente dentro de estos centros clandestinos donde se recreaba el universo concentracionario. Sabemos y hemos dado por probado la existencia de grupos de tareas, que eran los que salían a secuestrar a las víctimas donde fuera. Sabemos que había personal de inteligencia, normalmente del ejército o de otra fuerza aérea, que eran los que conducían los interrogatorios bajo tortura. Sabemos que había torturadores de propia mano. Sabemos que había normalmente penitenciarios, que eran los que estaban a cargo de mantener a las víctimas cautivas, alojadas dentro de estos centros clandestinos. Esto lo tenemos también suficientemente reconstruido. Sabemos también que cruelmente se servían de víctimas quebradas por la tortura y que daban distintas formas de asistencia a los perpetradores. Todo esto ya lo sabemos, gracias especialmente al testimonio de los sobrevivientes, y esto hemos logrado reconstruirlo también. Lo que no hemos avanzado lo suficiente, hemos avanzado un tramo, digamos aproximadamente un 25 o 30%, pero nos falta entre 2/3 y un 75%. Increíblemente, a 45 años de los hechos, no hemos logrado avanzar con la suficiente velocidad en la identificación y recuperación de la identidad de cientos de ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen entre 45 y 48 años y que viven entre nosotros, o tal vez en algún lugar en el exilio, y que son hijos e hijas de desaparecidos de la dictadura. Hasta el momento hemos recuperado algo así como la identidad de algo así como de 110 de ellos, pero por lo menos faltan otros 2/3. Por lo menos. No tenemos la cifra exacta porque no sabemos a ciencia cierta cuántas eran las mujeres que fueron capturadas embarazadas, cuántas de esas mujeres embarazadas capturadas llegaron a término. No tenemos esa información, pero tenemos una estimación desde el principio que eran por lo menos 300 y tal vez sean más. Y pese a los denodados esfuerzos que se han hecho, especialmente desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que tiene una procuraduría específica para este tema, que se han relevado, ¿no?, registros civiles, que se ha relevado toda clase de documentación, que se han hecho investigaciones, líneas de investigación por todos lados. Los resultados tardan en llegar, vamos avanzando a cuentagotas, ¿no? Ahora a fin de año a comienzos de año tuvimos una seguidilla de 2 o 3
identificaciones sucesivas. Una me tocó a mí como juez federal. Justamente era la persona que recuperó su identidad, no quiero decir detalles, pero era un abogado que trabajaba de defensor público y que resultó que supuestamente era adoptado, pero sabía que era adoptado, pero no sabía que era hijo de personas desaparecidas y a mí me tocó la delicada tarea, ahora en febrero pasado, de informarle de su condición, informarle quién había sido su madre, que era una militante de las Fuerzas Armadas peronistas que luego pasó a la organización Montoneros y está desaparecida desde el año 76, y quién era su padre, que era un representante de trabajadores de una fábrica y que también se había incorporado a Montoneros y que habían sido pareja sus padres durante un breve lapso en cuyo periodo bueno, ella había quedado embarazada y ella fue secuestrada cuando estaba prácticamente para dar a luz. Fue secuestrada cuando estaba de 8 meses aproximadamente de embarazo. Bueno, nunca más se supo nada de ese niño hasta que 45 años después, el equipo, bueno, el banco de datos genéticos finalmente logró hacer el match con los familiares que estaban buscando. Pero esto como anécdota, ¿no? Me refiero a que esto es un desafío que está en curso, pero que no estamos para nada conformes con la velocidad que le estamos imprimiendo a los resultados que vamos encontrando. Por supuesto, por una cantidad enorme de dificultades, ¿no? Como empezando porque la propia dictadura, por supuesto, hizo lo imposible en tiempo real para ocultar las huellas y los rastros de estas apropiaciones, porque por supuesto no hay documentación que podamos encontrar que nos pueda servir, porque todo esto está como en un manto de silencio absoluto en esas familias apropiadoras. Por supuesto es un delito continuado, es un delito permanente, ¿no? Un delito que continúa cometiéndose hasta el día de hoy, ¿no? La sustracción de esos menores o de esas personas, la adulteración de la identidad, en fin. Así que son muchos los motivos que hacen que este proceso no satisfaga, digamos, a los que estamos trabajando en estos temas. Pero este no es el aspecto que más nos preocupa, porque hay otro aspecto en el cual no hemos avanzado prácticamente nada. No es que avanzamos un tercio y nos faltan 2 tercios, no. Hay otro aspecto de estos procesos que no hemos avanzado nada, que nos sentimos muy frustrados y que es tal vez el desafío más grande que tenemos en la investigación de estos delitos de lesa humanidad, que tiene que ver con la cuestión de la desaparición forzada de miles y miles y miles de perseguidos políticos en aquellos años. Lamentablemente, la dictadura ha sido muy eficiente en este punto, especialmente con relación a los vuelos de la muerte. Es decir, a esto de que se extraía de los centros clandestinos a un grupo de víctimas, 15, 20, 25, se los subía a un vehículo de transporte militar, eran llevados a un aeródromo o a un aeropuerto del ejército o un sector del aeropuerto que pertenecía a la Fuerza Aérea, y eran subidos a esos aviones, por supuesto anestesiados, y luego arrojados al mar a 400 kilómetros, siguiendo una suerte de protocolo para evitar que esos cuerpos, esos cadáveres, vuelvan a aparecer alguna vez en alguna costa o que floten, etc. Lamentablemente, apenas menos del 5% de esos cadáveres fueron recuperados, terminaron en la costa, por ejemplo, en la costa argentina o en la costa uruguaya, y de ese 5%, bueno, un porcentaje menor logró ser identificado, ¿no? Con nombre y apellido a partir del trabajo de los antropólogos forenses. En este aspecto, especialmente con los vuelos de la muerte, no hemos logrado avanzar prácticamente nada. No sabemos qué unidad o quiénes los sacaron de estos centros clandestinos y los transportaron a aeropuertos. No sabemos desde dónde, no sabemos
quiénes, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos nada. En términos judiciales, no podemos avanzar en este aspecto porque desde el punto de vista del modus operandi no hemos logrado correr el velo o levantar esta cortina de hierro en términos probatorios que tenemos cuando las víctimas salían de los centros clandestinos en los llamados traslados, que era el eufemismo que se utilizaba para la práctica de desaparición por vuelos de la muerte. No sabemos nada y por lo tanto aquí tenemos un gran desafío. Claro, hay una diferencia con las etapas anteriores. Para los secuestros, para las torturas, el funcionamiento de los centros clandestinos, tenemos testigos, tenemos sobrevivientes. De los vuelos de la muerte no tenemos sobrevivientes. Nunca nadie volvió de un vuelo de la muerte. Hay un único caso entre miles, absolutamente excepcional, en la causa ESMA, que tramita en otro juzgado, un único caso de un militante que estaba a punto de ser subido en la escalerilla para un avión, para un vuelo de la muerte, junto con otros 20 o 25 trasladados, y en el último instante fue sacado de la fila, que lo iba a llevar a la muerte, fue sacado, llevado de vuelta al centro clandestino, porque desde Mendoza habían pedido que lo trasladen para interrogarlo bajo tortura también. Y ese fue el único caso excepcional de alguien que volvió, o por lo menos que vio, o que fue parte de un vuelo de la muerte, sin llegar a que ese avión partiera, ¿no? Pero fuera de ello, nadie nunca, en el caso argentino, ninguna víctima volvió de un vuelo de la muerte. Y por lo tanto no tenemos testigos. En esto sí es parecida la situación a los campos de exterminio, ¿no?, del régimen nazi. Quien ingresaba a un campo de exterminio era prácticamente más temprano que tarde objeto de asesinato. Vuelo de la muerte pasaba exactamente lo mismo. No tenemos testigos, no tenemos arrepentidos tampoco. En el caso de la Argentina está esta otra cuestión que ustedes como defensores lo van a saber valorar, que es que en el caso argentino también hubo otro dilema, no de parte del Poder Judicial, sino en todo caso de las autoridades políticas y legislativas. Con esto termino. En el sentido de si concederle o no a los perpetradores la posibilidad de generar un intercambio, ¿no? Un plea bargaining, si se quiere, un intercambio según el cual, si el perpetrador ofrece o da información, confiesa circunstancias, hechos, dice dónde están los desaparecidos, dónde están los niños apropiados, confiesa quiénes eran sus superiores, quiénes eran los que participaban de la represión. Bueno, a cambio de eso, el Estado eventualmente le podría dar a ese perpetrador una rebaja de la pena, no sé, una condena domiciliaria, alguna suerte de beneficio. Bueno, ese camino que sí fue seguido y explorado por otras experiencias comparadas, como fue el caso de Sudáfrica o el caso de Colombia, no ocurrió en la Argentina. No ocurrió en la Argentina. En la Argentina, tanto el poder político como el poder legislativo, como los organismos de derechos humanos, se mantuvieron firmes todos estos años en no transar ni negociar nada con los perpetradores, renunciando, en todo caso, a la eventual información que los perpetradores pudieran volcar en los procesos penales. Bueno, esto, seguramente habrá tenido algún costo, pero también tuvo beneficios, ¿no? Porque el beneficio claramente fue que estos procesos siguieron con mucha solidez y con mucha robustez a lo largo de las décadas, no se vieron degradados por esta situación, y además la experiencia indicó que más allá del valor justicia, también los procesos, sin contar con la colaboración de los perpetradores, también se llegaron a altas dosis de verdad en algunos otros aspectos. No en este. En el tema de los vuelos de la muerte, como les digo, bueno, es un desafío muy difícil de superar porque tenemos esta combinación de factores, ¿no? Por un lado, una metodología muy astuta
y muy eficiente, implementada por la dictadura, sumado a la circunstancia de que hay una absoluta orfandad de pruebas testimoniales y documentales. Así que esto, bueno, a medida que pasan los años, cada vez se hace más difícil, ¿no? Poder acometer contra esta última cuestión. Bueno, este es el panorama entonces de los desafíos que yo quería compartir con ustedes y por supuesto abrimos un espacio para comentarios o preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafecas. La verdad que interesantísimo el tema. Mientras lo escuchaba, esto recordaba que nosotros ya en anteriores conferencias hemos tocado lateralmente la cuestión de, bah, no tan lateralmente, pero con Estela de Carlotto, que la tuvimos el año pasado, también Silvina Tanner del equipo de antropología forense, y un poco la consulta mientras esperamos a ver si alguien quiere comentar algo, abrimos a que comenten por el chat o si quieren abrir el micrófono, pero una pregunta tiene que ser muy, muy concreta, por favor. Mientras tanto, me adelanto yo que tengo el micrófono por ahora. Eso, por ahí es el vínculo, si podría hacer un poquito más de hincapié en ese vínculo con el equipo de antropología forense en este tipo de casos, supongo que es vital. Y también lo que comentaba al final, si bien no hubo casos de ninguna resolución, digamos, de ninguna aplicación de una especie de plea bargaining, si ha habido alguna o intento de confesión o de abrir un poco por parte de algún ex militar o policía o de, bueno, sea de la jerarquía que sea, más allá que no había nada a cambio, digamos, pero igualmente sí a una voluntad, porque uno sí, lo que sabe o lo que más o menos ha escuchado, que había como un mutismo, ¿no? Que no ni intervenía ni abría en el juego. Así que bueno, un poquito eso, muchas gracias. Bueno, sí, gracias. Sí, desde ya que el equipo argentino de antropología forense tiene un vínculo permanente con los equipos de trabajo de mi juzgado. No hay semana, en 20 años, no hay semana en la cual no tengamos una o dos o tres conversaciones o reuniones de trabajo con ellos, porque están en todos lados, decimos, nosotros necesitamos que ellos hagan su trabajo de búsqueda y relevamiento e identificación de restos en todos los centros clandestinos, en todos los ámbitos. Ellos además tienen un centro de informaciones y es como un nodo de información muy, muy interesante donde cruzan datos que les llegan por todos lados y están absolutamente consustanciados con todo lo que ocurre en las investigaciones, son absolutamente fundamentales. No solamente en términos de búsqueda de la verdad, ¿no? Que tiene que ver con la identidad de los restos, la identificación de víctimas, sino también en términos de justicia, porque cuando se identifica los restos de una persona, casi siempre una imputación que hasta ese momento era solamente por el secuestro y la tortura pasa a ser también por el homicidio agravado. Y entonces, los avances que nos presentan los antropólogos, esto redunda también, impacta también en las acusaciones y en las condenas. Así que el trabajo de ellos es prácticamente, son nuestros más importantes auxiliares técnicos y asistentes técnicos de las actividades que realizamos en esta causa. Y con relación a las confesiones, a ver, no es que no ha habido perpetradores que han dado información, han dado información. Muchos de ellos han dado información. En el marco de alguna estrategia de defensa, ¿no? Decir, bueno, mire, sí, yo participé, pero no estaba de acuerdo, lo hice a disgusto, después me fui, pedí el pase, y en ese afán de demostrar que no estaba de acuerdo con las órdenes que estaba recibiendo, bueno, ese subalterno normalmente da información de quiénes le daban las órdenes, quiénes integraron los grupos de tareas, bueno, y en algunos casos ha sido información valiosa, pero de mandos medios para arriba nunca nadie ha confesado en estos términos, ¿no?
Eh, a mí me pasó personalmente también como anécdota que en algún momento, allá por el año 2006 o 2007 o 2008, se presentó un oficial de inteligencia, un miembro del área del servicio de inteligencia de la dictadura, que estaba ya procesado y fue condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en un centro clandestino que se llamaba Automotores Orletti, que a través de su abogado, me vino a ver y me dijo, doctor, mi cliente quiere dar información que hasta ahora no salió a la luz, y entonces él quiere saber qué le puede dar a cambio de esa información. Bueno, frente a eso, yo le dije, mire, venga la semana que viene, hice un par de llamados, llamé al Parlamento, llamé al Poder Ejecutivo, a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Justicia, la respuesta fue contundente. No le podemos ofrecer nada. No tenemos nada para ofrecerle. Esto es lo que yo le transmitía a ese abogado y ese perpetrador guardó silencio y nunca colaboró con el tribunal. Es decir, esto es concretamente lo que fue sucediendo. Muchísimas gracias. Bueno, van apareciendo algunas preguntas. Previo a pasar la palabra, bueno, por un lado Florencia Heglin, por otro lado Agustina Ferego están levantando la mano, pero primero hay una pregunta de la doctora Raúl, perdón, de Saúl, Romina Saúl, defensora general de Santa Cruz. Así que la pregunta es, frente al enorme trabajo de la justicia argentina, ¿qué opina de las posturas negacionistas actuales, principalmente de parte de funcionarios con alta responsabilidad política e institucional? Bueno, Gracias. yo lo que creo es que si la pregunta apunta a considerar qué estrategias tenemos que plantear desde el sistema democrático para enfrentar comentarios o posturas negacionistas del terrorismo de Estado, soy consciente de que hay varias propuestas diferentes. Yo creo, estoy convencido de que la vía represiva penal no es la adecuada para enfrentar este problema. No me parece que sea la estrategia más inteligente para enfrentar al negacionista. ¿Por qué? Porque llevarlo a un proceso penal no hace más que multiplicar o amplificar ese discurso negacionista en los medios de comunicación, lo terminamos victimizando porque es invariable que estos negacionistas o relativistas lo que hacen es victimizarse y escudarse, sentirse víctimas de que se les están afectando sus derechos constitucionales, de libertad de prensa y de libertad de expresión. Me parece que a fin de cuentas la sumatoria de ventajas y desventajas termina siendo muy equilibrada, termina siendo suma cero. A mí me parece, yo estoy convencido que el camino para combatir los discursos negacionistas pasa por la educación. Yo creo que tenemos que, desde el sistema democrático, digo, tenemos que educar, modificar los contenidos formales de primaria, secundaria, universitarios, introducir estos temas, hablar de los peligros del negacionismo, del relativismo, mostrar documentalmente estos hechos, de modo tal de que en el futuro esos discursos negacionistas caigan en saco roto, que queden en ridículo. ¿No? Alguien que niega Auschwitz o alguien que niega los vuelos de la muerte. Bueno, cae en ridículo, no tiene eco, desprestigia al mismo portador, lo deja en un lugar completamente marginal. Me parece que esa es la estrategia. Pero bueno, es una discusión muy amplia, la mía es una mera opinión, pero digo, vos pensá o pensemos en este sentido que hasta el gobierno anterior, y durante algo así como 20 años, que hubo una política de Estado muy favorable a todos estos procesos, por algún motivo, nunca se sancionó penalmente el negacionismo. Esto no es casualidad. Hay un enorme debate
en los órganos especializados e interesados en estos temas, y en general los expertos tienden a pensar esta cuestión como yo. Si uno no sé, si le preguntan a Daniel Feierstein, por ejemplo, un sociólogo importantísimo, absolutamente comprometido con estos temas, piensa exactamente lo mismo que yo. Y como él, otros expertos también. Es decir, que las iniciativas que en el Parlamento durante los 20 años anteriores se intentaron, quedaron en un ámbito de prudencia a partir de estas advertencias. Y no por esas razones que no se llegó a la tipificación penal. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a Florencia, que había pedido primero la mano, y después a Agustín. Adelante, gracias. Hola, hola Daniel, ¿cómo estás? No sé ¿Cómo si te se va, Flor? escucha. Bien, todo Sí. bien. Tengo un montón de preguntas, pero una que te quería hacer, un poco aprovechando tu rol, ¿no? Como juez de instrucción federal, de cómo se llegó a esta. A ver, vos dijiste uno de los grandes déficits es la desaparición forzada, ¿no? Muchísimas personas cuyo destino se desconoce. Que eso pareciera ser que los juicios avanzaron muchísimo y se tomó una decisión, como vos dijiste, por centro clandestino de detención. Pero ¿cómo se llegó a esa toma, a esa decisión estratégica? Es decir, bueno, vamos a investigar centros clandestinos de detención y no personas que me vienen al juzgado y me dicen, mira, mi padre desapareció y yo quiero saber qué pasó con mi padre. Un poco. Porque Tal me cual. parece que en lo normal uno diría, bueno, mi padre desapareció, yo quiero saber qué pasó, hoy tengo democracia, hoy se investiga esto, necesito saber quién se lo llevó, qué hicieron con él, por qué no sé Sí. más de él. ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Hubo una decisión, no sé, estratégica del Poder Judicial, una decisión del Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo se llega a investigar por centro clandestino? Porque esto fue algo Bueno, uniforme de todos los juzgados federales, ¿no? O mirá, así se hicieron los para eso juicios tenemos, también. gracias, Flor, sí, para eso tenemos que retrotraernos a los primeros años 2000, ¿no? Es decir, Sí, estábamos, por ejemplo, el fallo Simón, el caso Poblete de la SIC, sí, en 2003 es ratificado por la Cámara Federal. A partir de ese momento, a fines de 2003, los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires ya están habilitados para empezar a investigar, porque ¿no? Ya la Cámara había dicho que eran inconstitucionales las leyes de obediencia a vida y punto final. Yo asumo en 2004 y todavía no había salido el fallo Simón de la Corte, así que era un momento absolutamente embrionario para ver cómo se encaraba este desafío descomunal de proporciones bíblicas, ¿no? En temas de trabajo. Desde el punto de vista práctico, había que en ese momento tener que decir, bueno, ¿cuáles son los recursos humanos con los que yo cuento en el juzgado federal? Porque a mí no me sacaron del turno, como hubo en alguna otra experiencia, yo pedí que me saquen de turno, que me saquen de los turnos de asignación de causas, por lo menos por 6 meses o por un año, para yo poder dedicarme a este desafío. Me dijeron que no, con argumentos, con razones, me dijeron que no. O sea que yo tenía que destinar, digamos, todo el personal que tengo también a tramitar el resto de causas. Y acá en ese momento tenía un secretario y 4 o 5 empleados y funcionarios para encarar este tsunami de pedidos y de exigencias absolutamente legítimos que estaban esperando hace 30 años. Bueno, frente a esa situación, por supuesto yo me tomé algunos días, lo van a pensarlo, llegué a la conclusión de que esta era la única manera. Es como la cuestión de la selectividad, ¿no? Es decir, la agencia puede llevar adelante todo al mismo tiempo, lo cual te lleva a la absoluta parálisis, o tenés que seleccionar con algún criterio racional. Bueno, el criterio para mí fue este. Vamos a comenzar por los... Fue una decisión completamente personal a partir de la experiencia mía como funcionario y que había tenido otras experiencias previas de investigación de crímenes así más o menos complejos. Pero fue una decisión completamente personal. A mí nadie me dio ninguna indicación. En mi causa, el Ministerio Público Fiscal tenía una participación absolutamente de reparto. La Fiscalía 6 nunca intervino en la causa. Con lo cual, ignoro
si el ejemplo el puntapié inicial que yo di en 2004 luego fue replicado por otros jueces o si esos jueces llegaron a la misma conclusión, motu propio, esto no lo conozco, pero sí sé que, por ejemplo, lo que teníamos claro, Flor, es que si vos como juez de instrucción estabas en desacuerdo y estabas en contra del avance de estos procesos, es decir, eras nostálgico de la dictadura, ¿no? O estabas de acuerdo con lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado como juez, cosa que lamentablemente había un porcentaje no menor de colegas que pensaban así, y le tocaba ser juez de instrucción de estos casos. Me estoy refiriendo al juez que estaba en Campo de Mayo, que tenía que investigar los crímenes de Campo de Mayo, juzgado federal de San Martín. Hizo exactamente lo opuesto a lo que yo te cuento. ¿Qué hizo el juez? Por cada víctima abrió un expediente. Con lo cual tenía algo así como 2.000 expedientes abiertos, todos tramitando rutinariamente y burocráticamente, sin conectarse entre sí, sin que la prueba acumulada en uno impacte en el otro. Y fue un escándalo. La causa Campo de Mayo no avanzó nada durante algo así como 10 años, hasta que ese juez se retiró. Y vino una jueza que cambió las cosas y empezó a impulsar las investigaciones. Así que en estas decisiones también está en juego la proclividad o la vocación del juez de realmente querer avanzar o de esconderse y escudarse detrás de estas decisiones. Y no solamente en instrucción, porque esto también hay un ejemplo muy, muy interesante a nivel de los tribunales orales. Cuando estos procesos empiezan a llegar a los tribunales orales, en la capital federal había 6 tribunales orales. La Cámara de Casación Penal, que en aquel momento no quería avanzar, estaba en desacuerdo con estos procesos, especialmente el presidente de la casación, que se llamaba Alfredo Bisordi, fue muy sencillo. Lo que dispuso fue que la causa ESMA y la causa Primer Cuerpo tramitaran en el mismo tribunal oral, en el tribunal oral 5. Esto era absolutamente funcional a que si cuando yo elevaba a Olimpo, elevaba a Coordinación Federal, elevaba a Orletti, iba a ir a parar todo ese mismo tribunal y el juicio oral iba a ser dentro de 10 años. Bueno, eso después afortunadamente se pudo romper, ¿no? Pero en definitiva descansaba en las decisiones individuales de cada fiscal y de cada juez. Después sí, con el tiempo, con la llegada de Alejandra Giscarbó especialmente, empezaron a diseñarse estrategias a nivel nacional, desde el Ministerio Público, a coordinar esfuerzos, y bueno, y eso ciertamente ayudó en muchos aspectos a impulsar los procesos. Gracias. Bueno, ahora sí le paso la palabra a Agustina. Muchas gracias. A ver. No, de nada. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Bueno, mi consulta, volviendo a lo que son justamente los discursos negacionistas y yendo a esto que está tan en boga desde hace más o menos 2 años a esta parte nuevamente, el del número, de la cantidad de desaparecidos. ¿Cuánto contribuyó a esto, para un lado o para el otro, el tema volviendo también a los que fueron los vuelos de la muerte? Esas personas que no hay, por ejemplo, como en los centros clandestinos, un registro. ¿Cómo se puede saber si es por testimonios o de qué forma, precisamente quiénes fueron y si justamente se sabe de la totalidad o hay algún margen de duda? Porque sí, un 5%, como usted dijo, se pudo encontrar los cuerpos, pero el resto, por lo menos, ¿hay alguna presunción? ¿En el 100% se sabe? Bueno, mira, gracias, Agustina. No, por favor. La primera aclaración que te haría es que, cuidado porque, así como vos bien decís que no había registros, o por lo menos no logramos encontrarlos o fueron destruidos, porque es altamente probable que sí hubiera registros, pero claramente la dictadura los destruyó, como hacen todas las dictaduras cuando se termina su tiempo, ¿no? Entonces, no tenemos registros de los traslados, pero tampoco tenemos registros de los centros clandestinos. Esto también hay que marcarlo. En los centros clandestinos tampoco sabemos a ciencia cierta cuántas víctimas pasaron por el Vesubio, cuántas víctimas pasaron por la ESMA o cuántas víctimas pasaron por Campo de Mayo, por el Campito, por ejemplo. Y esto se replica en el interior, ¿no? En La Perla, en Córdoba, en el Batallón de Arsenales en Tucumán, en la Escuelita en Bahía Blanca, en el D2 en Rosario.
Esto es un denominador común, no hay registro en ningún centro clandestino, de los 400 que hay, no tenemos registro en ninguno. Con lo cual, digamos, esto no hace más que aumentar la magnitud del problema que tenemos aquí, que no tenemos manera ni siquiera de acercarnos a las cifras de cautivos, de secuestrados, cautivos, asesinados y desaparecidos. No tenemos manera. El Poder Judicial nunca va a poder dar respuesta a esta cuestión, sencillamente porque, de vuelta, la dictadura, ya en los años 70 del siglo XX, seguramente aprendiendo de experiencias anteriores, de experiencias genocidas o dictaduras, la dictadura fue lamentablemente muy eficiente en toda esta metodología implementada y nos ha sumergido entonces a los argentinos en las décadas posteriores en estos debates interminables sobre las cifras que pasaron por cada centro clandestino, de asesinados, de vuelo de la muerte. Muchas gracias. Bueno, hay un par de preguntas más que, bueno, tampoco queremos quitarte mucho tiempo. Una creo que, bueno, ha sido contestada, pues se cruzó con mi pregunta también, que consulta por los arrepentidos, que declararon como si colaboraron con la investigación. Otra consulta es respecto a si el derecho administrativo puede canalizar los objetivos de la justicia transicional dentro del marco de la ley 24.411. Bueno, ahí te aclara beneficios que tendrán derecho a percibir por medio de sus causavientes personas desaparecidas forzosamente. Bueno, ello relacionado con la reparación de las víctimas. No sé si queda claro la pregunta. Sí, mira, a ver, con relación a las reparaciones materiales, la verdad es que en estos procesos vinculados con crímenes de lesa humanidad, como nosotros les decimos, ¿no? Los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación, como en la Argentina, la cuestión de las indemnizaciones quedó muy al margen, digamos, quedó en un lugar muy periférico de estos procesos. ¿Por qué? Porque en realidad, mirándolo desde la experiencia argentina, desde la experiencia nuestra, ahora entendemos, o lo digo a título personal, yo entiendo y veo a estas iniciativas de indemnizar económicamente por parte del Estado, ¿no?, a víctimas de delitos de lesa humanidad o de genocidio, a los ojos del caso argentino, esas iniciativas terminan siendo una especie de sucedáneo, de triste sucedáneo, de verdaderas políticas de reparación. ¿Me explico? Es como un consuelo de última instancia, cuando nada más se puede hacer por la razón que fuera, cuando nos hemos visto frustrados como Estado de avanzar en sentidos, en iniciativas más sustanciales, y entonces me queda como último recurso darle dinero a una persona que perdió a sus seres queridos, ¿no?, que tiene a víctimas desaparecidas. La verdad que es muy patético, es muy patético. En la Argentina esta cuestión quedó muy al margen, quedó muy atrás, y en términos de reparación, porque reitero, lo que vinieron a traer los juicios orales masivos en todo el país, en donde se identificaron decenas de miles de víctimas y miles de perpetradores, aquí hemos tenido una dimensión real de reparación material, perdón, de reparación moral, no material, de reparación moral. Entonces, reitero, la cuestión de las indemnizaciones en la Argentina no es un tema que esté en el centro de las narrativas o de las consideraciones. Está en una situación muy marginal. Si ayudan o no ayudan, bueno, habría que preguntarle a las víctimas, en el caso argentino, qué es lo que prefieren, ¿no? Yo creo que en el 100% de los casos van a decir, no, yo prefiero reparación moral, que el nombre de mi familiar sea reivindicado como víctima, que sea puesto por el Estado en lugar de la víctima, y que los victimarios, los que violaron, secuestraron, torturaron, asesinaron, encuentren castigo, ¿no? Yo sé que esto es difícil por ahí de comprender desde
sociedades que no han vivido este tipo de procesos. Pero en el caso de la Argentina, esto es muy notorio. Bueno, y una última pregunta y ya te liberamos. ¿Cuál considera que son las pruebas mínimas que se utilizan para romper con la presunción de inocencia de los investigados en casos relativos, bueno, a tortura y desaparición forzada? Una pregunta Bueno, de Carolina Carrasco. Gracias. gracias. Sí, Carolina, mirá, me resultaría difícil decirte en términos generales qué cantidad de pruebas o cuántas pruebas tendríamos que tener para impulsar un caso hasta la sentencia condenatoria. Lo que sí te puedo decir es cuáles son los estándares probatorios que no sirven o no son suficientes para una sentencia condenatoria en la Argentina. Por ejemplo, que una víctima sobreviviente identifique a través de fotografías, por ejemplo, de un álbum de fotografías, identifica a su represor, con esto solo no basta para una sentencia condenatoria. No basta, no es suficiente. Yo no voy a mandar a juicio a un imputado bajo esta única prueba, no. Tiene que estar el Poder Judicial, la Fiscalía, el juzgado, tiene que probar además, tiene que ubicar en ese centro clandestino o en ese lugar donde la víctima lo vio, lo tiene que ubicar a ese policía, a ese militar, quien fuera. Lo tiene que ubicar a través de documentación, a través de legajos personales, a través de otros testimonios, de relatos o de referencias de terceros, pero tenemos que ubicarlo en el lugar. Y además tenemos que conseguir otros elementos de prueba, de contexto, ¿no? Es decir, y yo me acuerdo cuando con los centros clandestinos grandes al principio, como mínimo teníamos que tener a 3 víctimas, como mínimo, a 3 víctimas reconociendo a un mismo perpetrador. Por debajo de eso había que seguir trabajando. Y en todo caso quedaban pendientes para eventualmente llevarlos a juicio en una segunda etapa, una tercera etapa, una cuarta etapa, hasta que aparezcan más pruebas. En esto siempre hay una tensión adentro del juzgado, ¿no? O sea, el equipo de trabajo me trae a mí el caso y yo como juez muchas veces los hacía sentirse defraudados, porque ellos traían una cierta cantidad de pruebas y yo les decía, mirá, no me parece suficiente. Sigan trabajando. Busquen por acá, busquen por allá, libren este oficio. No me parece suficiente. Era todo un logro cuando a mí como juez me convencían de que sí, ya estaban las pruebas suficientes, digamos, para avanzar. En general, la prueba suficiente surgía de una combinación de testimonios directos, testimonios indirectos, referencias de algún perpetrador que en algún momento hizo algún señalamiento y documentos de la propia dictadura que muestran una estructura, legajos personales, ¿no? Ascensos, recomendaciones, menciones, premios. Bueno, de todo este caudal probatorio a veces, bueno, se encontraba lo suficiente para conformar un caso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con estas últimas preguntas ya entonces finalizamos. Bueno, doctor Rofecas, la verdad que muchísimas gracias, muy interesante. Habíamos pensado 1 hora y nos extendimos 1 hora y media, pero creo que valía la pena. Creo que Bueno, para las otras defensorías de los otros países también ha sido más que útil esto, porque creo que en Argentina y no sé en qué país más de la región se han llevado adelante con tanto ímpetu este tipo de juicios. bueno, Debe ser, muchísimas gracias. Yo voy a excelente. poner acá en el chat, por si hay preguntas posteriores que no alcanzamos a contestar. A ver, mi cuenta pública de Instagram, me pueden preguntar por ahí, que es Rafecas Daniel, y ahí con gusto podemos seguir la charla o evacuar preguntas o inquietudes, y así nadie se queda con las ganas por ahí de intervenir o de despejar alguna inquietud que tenga, alguna más sobre los temas que estuvimos hablando. Así que bueno, Perfecto. muchísimas Bárbaro. gracias. Aquí lo recibimos. Bueno, muchas gracias Muchas y muchas gracias. gracias a todos y todos. Adiós, chau, Hasta Florencia. Un luego. placer Chao. que hayas estado. Gracias. Un beso Gracias. grande. Chao, gracias. Chao.